Y otra cuestión, que me parece que tampoco es un dato menor, es el alejamiento de los movimientos populares que le dieron sustento. Digo, a ver cómo expresar esto. Bueno, pero no ahí, es que ahí también tocas claro, un punto interesante, porque se te aleja esa base social que te daba sustento, que te daba apoyo y que te proporcionaba claro. no solamente el voto, sino el sustento del gobierno. Porque en realidad los cambios profundos se van a lograr cuando vayamos saliendo progresivamente de las democracias delegativas, ¿no? Y vayan tomando cada vez más protagonismo. Veremos las formas, tenemos que descolonizar nuestro saber para entender que hay otras formas de gestionar, otras formas de organizarnos. Nosotros tenemos una mirada totalmente occidentalizada, europeizante de lo que es la organización política, la república, y hay otras formas que son las que plantean muchos de estos nuevos movimientos sociales, y son ellos, porque si uno se pone a pensar en estos 180 días que tiene Dilma, ¿sí? Sí. Hasta que se inicie todos los pasos que va a llevar ese juicio político. ¿Quiénes pueden torcer esto? ¿O quiénes pueden plantear un freno a esto? La gente en las calles. Son los movimientos sociales. De todas formas, ni los diputados ni los senadores dieron muestras de tomar por lo menos ese reclamo, teniendo en cuenta que bueno, la votación de anoche fue aplastante y digo, da una señal también de aquí a 180 días cuando se tenga que votar definitivamente y se necesitan esos 2/3 que esta mañana fueron superados. Claro, se necesitan 54 votos. Pero digo, creo que allí, en estas políticas económicas que no llegaron a romper, en esta falta de reforma de fondo y en el tema de la relación y el empoderamiento, pero con una acción concreta de estos movimientos, en cada país tiene características diferentes, pero que son la base de sustento de estos gobiernos progresistas, los cambios de fondo no se logran. Es muy difícil. Es extremadamente difícil. Te quiero hacer una pregunta, pero digo, ¿cómo interpretas que por ahí el común denominador con el que pierden legitimidad, o por lo menos se hace perder legitimidad ante la población, sean las denuncias de corrupción, más allá que lo decíamos cuando introducimos el programa? Dilma, por ejemplo, no tiene ninguna denuncia, ninguna imputación, no tiene absolutamente nada, pero obviamente se empantanó en Brasil todo el panorama con las denuncias de corrupción del petróleo, que sí salpican al gobierno de Dilma, que sí salpican al gobierno de Lula. También, sí, ¿no? Que salpican concretamente a su vicepresidente. También. Su vicepresidente concretamente, también a sus aliados políticos, digo, también a un porcentaje que supera creo que el 50% de los miembros de la Cámara. Es decir, ¿no? Estamos hablando de, hay un proceso de corrupción estructural, es como que las tenemos que ver como dos cosas separadas, ¿no? Está bien que esos procesos de corrupción estructural de la política, que tienen que ver básicamente con el tema también del financiamiento de los partidos políticos. Ese es un tema clave. Hasta que ese tema no se, digamos, reforme de alguna manera, el tema de la corrupción en la política, que tiene que ver con el financiamiento que los grupos corporativos de interés hacen de los partidos políticos para obtener la adopción de determinadas políticas. Es problema que no va a acabar. Es un problema que no va a acabar. Pero digo, más allá de eso, yo creo que hay que separar por un lado la necesidad de que sí haya una justicia, porque acá también hay otro tema, hay una justicia independiente. Y aquí hay un peso, la mayoría de los analistas, estoy hablando, hoy lo escuchaba a Teotonio dos Santos, que es una autoridad, ¿no? Uno de los creadores de la teoría de la dependencia, y otros analistas, y otros analistas que en las lecturas que uno hace en la cátedra, la mayoría de ellos coinciden, ¿no es cierto?, en señalar que hay un poder judicial, ¿no?, que está cooptado también por interés. Esta independencia de la justicia está bastante cuestionada, ¿no? Te voy a frenar ahí, vamos, y te voy a pedir que escuchemos juntos lo que decía el presidente interino, Michel Temer, que asumió, hace un ratito nada más escuchamos su discurso, 5:30 de la tarde, un extracto de lo que decía quien asumió interinamente la presidencia de Brasil.
y unificar el Brasil. Partidos políticos, entidades de liderazgo, al pueblo brasilero, les pedimos su colaboración para que podamos salir de la crisis que estamos enfrentando en este momento. El primer paso es el diálogo para enfrentar a los retos y para salir adelante y garantizar el crecimiento. Nadie individualmente tiene la receta para las reformas que debemos realizar. Absolutamente ninguém. Pero nosotros, el gobierno, el Congreso, la sociedad, todos juntos encontraremos las soluciones. Tengo convicción absoluta de que es necesario rescatar la credibilidad de Brasil internamente y a nivel internacional. Absoluta convicción. Es un factor fundamental para que nuestras empresas y los trabajadores y todas las áreas productivas puedan tener el entusiasmo de volver y asegurar la inversión. Tenemos que incentivar de forma significativa, siempre en la posibilidad que podamos generar empleo en el país. El Estado no puede hacer todo. Depende de los sectores productivos, de los empleadores, de los empleados. Hay dos partes y con las dos partes creamos nuestra prosperidad. Para nosotros el Estado debemos ocuparnos de la seguridad, de la educación, de la salud. Esos son los espacios fundamentales que deberían permanecer dentro de la administración pública. El resto debe ser compartida con la iniciativa privada. Habla Michel Temer de credibilidad, que también salpica a su partido, a la oposición en el Congreso, a un Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, que está procesado por corrupción, ha sido suspendido. ¿Cómo ves que se puede desarrollar esto después de un discurso en donde ya por lo menos va planteando las líneas claras hacia dónde apunta, ¿no? Sí, yo creo que esto va a tener consecuencias de darse la destitución de Dilma Rousseff y la permanencia de Temer en la presidencia hasta el 2018. Esto tiene consecuencias graves para América Latina. Sobre todo en dos cuestiones. Por un lado, la cuestión de la integración latinoamericana. Creo que esto apunta directamente a debilitar los procesos de integración. El Mercosur, la UNASUR, la CELAC, miembros del futuro gabinete que ya Temer ha adelantado, quienes lo conformarían, en algún momento se habló de quienes... opinaban que el Mercosur era un lastre para Brasil porque Brasil tenía que estrechar sus relaciones con Washington. Y esto no lo podemos dejar de ver dentro del nuevo escenario internacional que se ha planteado en Entre Siglos y se plantea en este tercer milenio. Recién hablamos de las políticas de este pensamiento único y de este triunfo total del capitalismo y Estados Unidos como la potencia rectora. Y Brasil con el BRIC, las relaciones con Rusia, con China, estaban planteando el rechazo del ALCA, estaban planteando un freno a esta política, ¿no?, que Estados Unidos pretende. Varios de los analistas han considerado que aquí hay una clara intervención del Departamento de Estado norteamericano en todo este proceso, ¿no?, que se ha operado. Desde mi punto de vista,
muchos se resisten a calificar a esto de golpe, porque el golpe de Estado tiene para nosotros una connotación muy dramática, ¿no? Por los niveles de violencia que han tenido los golpes y porque nosotros identificamos las rupturas del orden institucional con la irrupción de los militares en el poder, pero en realidad estamos en un nuevo proceso y yo personalmente, y bueno, y muchos analistas coinciden, consideramos que estos son golpes de nuevo cuño, claro, golpes blandos, golpes parlamentarios, sí, ¿no? Y que necesariamente tiene que verse en este contexto de redefinición del escenario internacional bastante complejo en este momento y de las necesidades de la política exterior estadounidense. Esto va muy de la mano con la política de Estados Unidos. Pensemos en la Alianza por el Pacífico y todo lo que Estados Unidos está, digamos, impulsando, ¿no? Y estos tratados bilaterales de libre comercio. Pensemos en los hackeados que está en este momento el gobierno de Maduro. Pensemos en Evo, que es uno de los gobernantes más estables, pero que no deja de hacer alusión a este discurso. Pensemos digo, hay distintas formas. Los otros días leía unos textos acerca de la USAID, de esta nueva forma de intervencionismo, ¿no? En América Latina. Son, para mi modo de entender, golpes de nuevo cuño. Y en tal sentido, fíjate que ni la OEA y el mismo Ernesto Samper, de la UNASUR, dijeron que no había razones. Hay concretamente ese para este golpe. Frenar porque sí, Jorge quería preguntarte, sí, quería hacerte una pregunta. No una pregunta, sino ratificar lo que está diciendo Patricia en relación a lo que viene con el nuevo gobierno de Brasil. El asumido nuevo canciller de Brasil, claro, no es otro que José Serra. Claro. José Serra es la mano derecha de Enrique Cardoso. Fue candidato a presidente de la República y perdió con Lula y perdió con Dilma en la primera presidencia de Dilma. Serra es un furibundo anti-gobierno venezolano. Sí. Tiene serias dificultades con Bolivia. Es un hombre de estrecha relación con Chile, no le gusta el Mercosur y menos el UNASUR. Con lo cual, este nuevo gobierno, lo que dice Patricia Roggio, se confirma con la designación de José Serra al frente de la Cancillería brasilera. Sí, realmente. Es así. Patricia, te agradecemos muchísimo la visita. Gracias a ustedes por invitarme, es un placer. Nos vamos a la pausa y ya venimos con el segundo bloque y el desarrollo de las noticias locales en 24 Horas.